Shalom Alejem, paz a vosotros, mis hermanos y hermanas. Bendiciones a todos ustedes. Quien les saluda en esta hora, su hermano Nelson Méndez, y quien les da la bienvenida pues a su programa El Predicador, programa transmitido a través de Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, y en cabina principal allá en el sur de California, nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales. Así que estamos muy gozosos por poder estar con ustedes una vez más en este bello programa, mis hermanos, que yo sé que estaba usted ahí siempre pendiente, en sintonía. Así que bendiciones a todos los que siempre nos sintonizan. Si hay alguien que por primera vez está sintonizando el programa a través de Radio Shalom, pues bienvenido a su programa El Predicador, donde abordamos temas toráticos, temas bíblicos en una mente hebrea. Aleluya. Y pues en esta hora, en este día, les traemos el tema, la parábola de las fiestas de boda, ¿verdad? La parábola de las fiestas de boda, o la parábola pues de lo que es las bodas del rey. Entonces, que está en Mateo capítulo 22, la parábola de la fiesta de bodas. Y pues vamos a estar analizando esta parábola del capítulo 22 de Mateo, la fiesta de bodas. Lo vamos a estar analizando, o el banquete de bodas, lo vamos a estar analizando en una mente hebrea. Y pues vamos a hacer una tefilá primero, pero antes quiero, para que entremos de lleno al programa, en el tema que tenemos hoy, quiero saludar a todos los hermanos y hermanas de la Keilot de Yehoshua que siempre están en sintonía de este bello programa, también a la Yeshiva Yeshua, y también a todos los hermanos que nos sintonizan a través de Radio Shalom, en lo que es la página en Facebook que tenemos, también la Keilah Yehoshua en YouTube. Pues bendiciones a todos mis hermanos hasta donde llega este programa, que yo sé que pues va a ser y es de mucha bendición, así también para mi vida, porque es un privilegio poder llevar a ustedes este programa. Y invitándoles a que ingrese a la página www.elyosoy.com, donde va a encontrar muchos más temas de raíces hebreas que tienen ahí nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales, temas muy profundos y temas también para nuevos en la fe en el Mashiach, los que vienen comenzando en las raíces hebreas. Bien, mis hermanos, así vamos a comenzar ya entonces con la tefilá para que sea Jehová que nos dirija. Quiero que ore conmigo en esta hora. Oremos. Baruch atah Jehová Eloheinu melech olam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Jehová noten hatorah beshem Yeshua Mashiach Sar Shalom. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, donador de la Torah, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, príncipe de paz. Amén, amén y amén. Bien, vamos a leer entonces, mis hermanos, en esta hora, Mateo 22, del verso 1 al 14, que es donde vamos a estar estudiando el banquete de bodas o la fiesta de bodas, y nos dice de la siguiente manera: Yeshua, de nuevo, usó parábolas para hablar con ellos. Y dice el verso 2, y les dijo: el reino de Jehová es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Pero cuando envió sus esclavos a llamar a los invitados a la boda, ellos no quisieron venir. Así que envió otros esclavos instruyéndolos que dijeran a los invitados: bendito sea Jehová. Dice, así que envió a otros esclavos instruyéndolos que dijeran a los invitados: miren, he preparado mi banquete, he matado mis bueyes y mis reses engordadas, y todo está listo, vengan a la boda.
pero no estaban interesados y se fueron uno a su campo, otro a su negocio, y el resto agarraron a los esclavos, los maltrataron, o a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey estaba furioso y mandó a sus soldados, los cuales mataron a esos asesinos y quemaron su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: bueno, el banquete de bodas está listo, mas los que fueron invitados no lo merecían. Vayan pues a las esquinas de las calles e inviten al banquete a cuantos se encuentren. Los siervos salieron a las calles y la sala de bodas se llenó de huéspedes. Cuando el rey vino a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no venía vestido con traje de bodas y le preguntó: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas? El hombre se quedó sin habla. Entonces el rey dijo a los siervos: átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera, en el lugar donde la gente llora y se oirá el crujir de dientes. Verso 14 dice: pues muchos son los eh, llamados, pero pocos los escogidos. Aleluya. Yo sé que esta parábola, mis hermanos, es muy interesante. Yo sé que usted alguna vez se ha detenido a estudiar esta parábola, no solo ahora conmigo, sino que yo sé que ya usted que es estudioso en Torah, de Torah, sé que se ha detenido en algún momento de los estudios que usted tiene con el eterno Jehová, perdón, con el eterno Jehová. Yo sé que usted en algún momento se ha detenido a estudiar precisamente acá. Matillahu, capítulo 22, verso 1 al 14. Es que es muy interesante esta parábola, mis hermanos. Pero para entender esta parábola de las bodas del rey, que algunos le llaman así, la parábola de las bodas del rey, del banquete de bodas o de la fiesta de bodas, para entenderlo desde una cosmovisión hebrea, debemos alejarnos de la interpretación alegórica moderna, ¿sí? Y situarnos en lo que es el contexto de las costumbres sociales y las expectativas del reino de lo que es el siglo I, ¿verdad? Repito, debemos interpretarlo bajo el contexto de las costumbres sociales y las expectativas del reino del siglo I, ¿verdad? Entonces, miremos primero lo que es la invitación y la doble llamada del verso 2 al 4. Y lo vamos a leer. Bueno, el verso 1 dice que Yeshua de nuevo usó parábolas para hablar con ellos. Ya nosotros sabemos que usaba mucho las parábolas nuestro amado Yeshua. Pero el verso 2 al 4 dice: el reino de Jehová es semejante, o el verso 2 al 4 dice: el reino de Jehová es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo, pero cuando envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, ellos no quisieron venir. Así que envió otros siervos instruyéndolos que dijeran a los invitados: miren, he preparado mi banquete, he matado mis bueyes y mis reses engordadas y todo está listo. Vengan a la boda. Entonces, aquí miramos, como le digo, la invitación, como les digo, y la doble llamada. Entonces, en la cultura del antiguo Israel, una invitación real se hacía en dos etapas. Primero, se notificaba el evento y segundo, se enviaban siervos cuando todo ya estaba listo, ¿verdad? Y cuando vamos a la raíz hebrea, algunos interpretan, hay corrientes de pensamiento hebreo que interpretan ese primer llamado como lo que es la Torá, como lo que es el primer pacto. Y ese segundo llamado como el Brit Hadashah. O sea, ya
el mensaje que trajo nuestro amado Yahushua y los mandamientos que dejó en el Brit Hadashah. Así que así se interpreta en una mente hebrea. Entonces, en el contexto hebreo, rechazar la segunda llamada no era una simple descortesía cuando vamos a lo que eran las bodas hebreas, ¿verdad? Porque estamos viendo en su sentido espiritual qué significa y estamos viendo para entender la boda hebrea cómo era. Ya le dije que pues en la cultura antigua de Israel eran dos invitaciones, ¿verdad? En la segunda se enviaban siervos cuando ya todo estaba listo. Entonces, rechazar el segundo llamado no era una simple descortesía, era un acto por llamarlo así, de insurrección política. O sea, al ignorar al rey, los invitados estaban diciendo que no reconocían su autoridad ni el derecho de su hijo al trono. Por eso le digo que en una mente hebrea también se interpreta de que ese segundo llamado tiene que ver con el Brit Hadashah. El primer llamado con todo el primer pacto y el segundo llamado con el Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque en una boda hebrea, al rechazar el segundo llamado, se estaba rechazando al hijo. ¿Y qué hicieron mis hermanos en la época del primer siglo? Rechazaron muchos al hijo, rechazaron muchos a Yehoshua, lo rechazaron. Aleluya. Por eso hacemos la comparación acá también en una mente hebrea. Y lo que es en una mente hebrea el banquete, ¿verdad? Hablando del banquete, la seudá, pues, simboliza, mis hermanos, la era mesiánica. Es decir, cuando se habla de ese segundo llamado, cuando se habla del primer llamado como el primer pacto, qué bonito, ¿verdad? Y la Torá y todo lo que se enseñó y todo lo que la gente aprendió, el pueblo pudo aprender y el mundo aprendió en la época antigua. Los que tuvieron la oportunidad de conocer lo que es la Torá, lo que son los mitzvot, los mandamientos del Eterno, que no solo eran las tribus de Israel, sino que ya sabemos que habían ahí también de otros países, de otras culturas que llegaban al pueblo hebreo y que por eso había leyes para los extranjeros también, donde nuestro Jehová era sin acepción en sus leyes, en muchos aspectos, en muchos aspectos. Em, y miramos entonces qué bonito, pero el segundo llamado, mis hermanos, que pues se interpreta como el Brit Hadashah, ese segundo llamado, ah, ¿para qué era entonces? Era para el banquete. Y el banquete, o la seudá, entonces, esa seudá simboliza la era mesiánica. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que todos los que rechazaron el mensaje del Mashiach, porque en realidad el Brit Hadashah lo que lleva es el mensaje del Mashiach, lleva la Torá, mis hermanos, allí en el mensaje, y la Torá es el Mashiach, y rechazar el Brit Hadashah es rechazar el mensaje del Mashiach, y obviamente del Abba también, porque fue quien envió a su hijo. Pero ese mensaje era ¿para qué? Para que vivieran, para que vivieran la era mesiánica. El banquete representa la seudá, o sea, simboliza la era mesiánica. Se les estaba llamando a vivir la era mesiánica. Se les estaba invitando a eso, a vivir la era mesiánica con el banquete. Por eso, o más bien, con el Brit Hadashah, perdón. Y por eso es que el banquete representa la era mesiánica. Y lo que es en la interpretación hebrea, podemos ver que el Brit Hadashah, mis hermanos, es ese segundo llamado entonces, esa segunda invitación
que se estaba haciendo al banquete. ¿A qué? A vivir la era mesiánica, porque eso representa el banquete. A vivir la era mesiánica. ¿Y sabe qué? Muchos no aceptaron ese llamado. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Mi hermana. No aceptaron ese llamado. Y por eso, aún hoy en día, también, muchos no aceptan ese llamado. Y ojo, porque de esos que no aceptaron el llamado, está también el pueblo de Israel, o sea, o más bien el pueblo judío, ¿verdad? Usted ve que hoy muchos judíos no aceptan el Brit Hadashah. ¿Qué es lo que está pasando? Ellos no viven la era mesiánica, no están viviendo la era mesiánica. Es decir, los judíos no están viviendo la era mesiánica, mis hermanos. Ellos están perdiendo la era mesiánica. Mire que es tremendo porque, como les digo, en una mente hebrea, el banquete, la seudá, simboliza la era mesiánica. Y para un judío de la época, es decir, del primer siglo, la llegada del Mesías, del Mashiach, era descrita frecuentemente como un banquete de celebración de la victoria de Elohim. Así que no nos estamos inventando nada. Cuando decimos que eh, el banquete simboliza la era mesiánica, es así porque se sabe por los sabios, por los estudiosos, que en el primer siglo, eh, para un judío de la época entonces, la llegada del Mashiach era descrita frecuentemente como un banquete de celebración de lo que era la victoria de Elohim, es decir, de la era mesiánica, mis hermanos. Así que es terrible, terrible que los judíos no están viviendo la era mesiánica. Es terrible que hay pueblo hoy que no está viviendo la era mesiánica, que no son judíos y que se dicen ser, aleluya, se dicen ser mesiánicos, pero no están viviendo la era mesiánica. Qué ironía, ¿verdad? Muchos se dicen ser mesiánicos, pero no están viviendo la era mesiánica. No han entendido todo esto. Bendito y alabado Jehová. Pero usted y yo, démosle gloria al eterno Jehová, porque acá en este ministerio, mis hermanos, de las Kehilot de Joshua, estamos viviendo la era mesiánica. Estamos viviendo la era mesiánica. Y, y pues hay una enseñanza de nuestros amados mentores que habla de la era mesiánica, que tiene decenas de audios donde usted aprende a vivir la era mesiánica. Así que por eso le invito a que vaya ahí al www.elyosoy.com, que es la página que le mencioné al principio, para que ahí usted empiece a vivir la era mesiánica también. Así que qué bonito, ¿verdad? Porque el banquete simboliza la era mesiánica. Y los judíos del primer siglo lo sabían y ellos así lo interpretaban, el banquete, pero lastimosamente no creyeron en el Mashiach. Y por eso todavía están mis hermanos esperando al Mashiach que venga por primera vez. Y por eso también no están viviendo la era mesiánica. Qué tremendo. Bien, pasamos al verso 5 y vamos a leer hasta el 7 y nos dice, pero no estaban interesados y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y el resto agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey estaba furioso y mandó a sus soldados, los cuales mataron a esos asesinos y quemaron su ciudad. Así lo dice. Entonces, aquí ya miramos los invitados y sus excusas. Los invitados prefieren, miramos acá como hemos leído, prefieren sus negocios y sus campos. Y en la mentalidad hebrea, esto refleja el concepto de idolatría del día a día. Repito, esto de que
los invitados prefirieron sus negocios y sus campos en una mentalidad hebrea, perdón. Esto refleja el concepto de idolatría del día a día. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de este concepto que estoy hablando, de la idolatría del día a día? Bueno, por ejemplo, es poner la parnasá, o sea, el sustento económico, por encima del Malhut Hashamayim, es decir, por encima del reino de los cielos. Ese es un ejemplo bien claro, ¿sí? La gente se ocupa más de sus negocios, de su trabajo o del empleo donde está, donde le han dado trabajar, que de la Torah. Se ocupa más de lo que posee, de tener bien bonita su casa, que no es malo, de tener allí bien bonito su carro para los que tienen, etcétera, pero se olvida de la Torá, se olvidan de lo principal. Aleluya. Entonces, no es malo que usted vea por lo suyo, pero tiene que darle el primer lugar siempre a lo que es del eterno y al eterno, por supuesto. Porque si le da el primer lugar a lo que es del eterno, le está dando el primer lugar al eterno, obviamente. Entonces, a eso me refiero cuando digo idolatría del día a día. Ellos estaban ocupándose en idolatría del día a día, no del eterno. O sea, ponían su sustento económico, sus negocios, sus posesiones, antes que la Torah, antes que el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, que era la Torah, que era buscar la presencia del eterno Jehová, de todo corazón, ¿sí? Porque hay una diferencia a buscar de Dios, pero hay otra diferencia cuando le buscamos de corazón. Mucha gente busca de Dios, pero no de corazón. Y tiene que ser siempre con todo nuestro lef. Y miramos la reacción del rey aquí en estos versos 5 al 7. La mención de quemar su ciudad, eh, según los sabios, resuena con las profecías de destrucción de Jerusalén, similar, ¿sí? Bueno, entonces, esa reacción del rey de quemar su ciudad, cuando dice que quemó las ciudades de ellos, resuena con las profecías de la destrucción de Jerusalén. ¿Similar a qué? A, a lo que ocurrió en dos eventos, ¿sí? A lo que ocurrió en el año 586 antes del Mashiach y lo ocurrido que es lo que se recuerda más, y en el año 70 después del Mashiach. Em, y para el oyente hebreo, pues esto era un juicio por romper el pacto, ¿sí? Era un juicio por todo esto. Entonces, cuando aquí esta parábola del banquete de bodas menciona que el rey mandó a quemar la ciudad de aquellos que no atendieron el llamado, pues, mis hermanos, se está refiriendo, según los sabios, a lo que ocurrió eh, en la época del primer pacto, en el año 586 antes del Mashiach, y a lo que ocurrió también respecto de la destrucción del templo en lo que es el año 70 después del Mashiach, que todo tiene que ver con la profecía de destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Que ahí ve usted estos dos eventos, lo que pasó ahí en Jerusalén. Así se interpreta entonces en una mente hebrea cuando acá en el banquete nos dice que, o acá en la parábola, en esta parábola del banquete de bodas nos dice que el rey tuvo esta reacción de quemar las ciudades de los que habían rechazado la invitación. Aleluya. Entonces, ya estamos en el verso 7 y vamos avanzando ya entonces, mis hermanos. Miramos entonces que realmente estos que rechazaron, ¿sí? Pues son el pueblo
judío, ¿verdad? En ese momento, que rechazó al Mashiach, por ejemplo, tiene que ver con mucho con los judíos, ¿verdad? Tiene que ver mucho con los judíos, porque a eso también se está refiriendo este banquete de bodas, aquellos que eran escogidos pero rechazaron el llamado al banquete. Pero vamos a ir viendo en el verso 8 al 10 que nos dice entonces respecto de todo esto. Dice, entonces dijo a sus siervos, bueno, el banquete de bodas está listo. Vamos a leer, hermanos, del verso 8 al 10, como les dije. Bien, dice, entonces dijo a sus siervos, bueno, el banquete de bodas está listo, mas los que fueron invitados no lo merecían. No lo merecían. Pero quienes, bueno, vamos a seguir leyendo. Vayan pues a las esquinas de las calles e inviten al banquete a cuantos se encuentren. Los siervos salieron a las calles y la sala de bodas se llenó de huéspedes o se llenó de invitados. Pero entonces, ¿quiénes son estos que dice el verso 8? Que el banquete estaba preparado, pero los que fueron invitados no lo merecían. ¿Sabe quiénes eran, mis hermanos? Eran principalmente los líderes religiosos de la época, ¿sí? El rey envía a buscar a buenos y malos después, así, a las encrucijadas, o sea, a las en hebreo Motzai Haderech, ¿sí? Entonces, en una mente hebrea, esto no significa que la ley ya no importa, como dicen muchos, sino que la invitación al reino se extiende más allá de la élite religiosa, porque como le digo, cuando el verso 8 dice que no lo merecían los que habían sido invitados, se está refiriendo exclusivamente y principalmente, muchos dicen, es que es todo el pueblo judío. No, principalmente se está refiriendo, en realidad se está refiriendo principalmente a los líderes religiosos, ¿sí? El sumo sacerdote de la época, los proshim, o sea, los fariseos, todos aquellos que se hacían llamar religiosos, aún los saduceos, todos ellos, mis hermanos, principalmente, bueno, los saduceos, principalmente los escribas, los fariseos principalmente, los proshim, el sumo sacerdote que estaba en esa época, a todos ellos se estaba refiriendo principalmente cuando dice que no merecían la invitación, esos primeros invitados que eran ellos, ¿sí? Y por eso encontramos en, en la misma, en el mismo Brit Hadashah, algo que dijo nuestro amado Yehoshua. Y lo vamos a leer, y esto está en Yohanan, en la besora de Yohanan, en el capítulo 1 y verso 11 y 12. Y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Verso 12, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su Shem, en su nombre, les dio potestad de ser hechos Benei de Elohim, hijos de Dios. Y aquí, cuando les digo que nuestro amado Yehoshua habló de esto, me refiero al verso 11, cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces la gente viene y dice, es que se refiere al pueblo judío que vino Yeshua, nuestro Señor, dicen muchos, vino a lo que es el pueblo judío y no le recibieron. Y involucran ahí a todo el pueblo judío, pero sabe que no fue todo el pueblo judío. Y acá lo que realmente está diciendo, mis hermanos, Yeshua, nuestro amado Yeshua es, y a los de su clase vino y no le recibieron, ¿sí? Y eso tiene más sentido cuando hay una verdadera interpretación en este texto, cuando en vez de decir a los suyos vino y no le recibieron, decimos, como deberíamos de decir, y a los de su clase vino y no le recibieron. ¿Y quiénes eran los de su clase? ¿Qué era él? Él era un maestro en Torá. Entonces,
a los de su clase vino, a los fariseos, a los escribas, ¿sí? Al sumo sacerdote, que se suponía que eran los que le iban a entender y lo iban a recibir primero. Pero dice, a los suyos, a los de su clase vino y no le recibieron. Entonces, aprendamos a interpretar ese texto de Juan capítulo 1, verso 11, de la besora de Yohanan capítulo 1, verso 11, que se debe de decir en realidad a los de su clase vino y no le recibieron. No es a los suyos vino y no le recibieron, porque no se está refiriendo ese texto a todo el pueblo judío en ese momento, se está refiriendo a los de su clase, a los maestros en Torá, que vino a ellos, que debían de ser los que debían de entenderle y recibirle primero, pero no le recibieron. Y es que por eso le digo, que en su contexto, en realidad, este versículo es lo que está diciendo. A los de su clase vino y no le recibieron. No está diciendo que es todo el pueblo judío, en realidad, mis hermanos. Y lo podemos ver. Había multitudes que le seguían. Es cierto que algunos era para que les diera de comer, que no era de corazón, como estamos hablando, pero habían otros que sí, ¿verdad? Que sí le seguían de corazón. Entonces no se refiere a todo el pueblo judío, ¿sí? Sino que se refiere a los de la clase de él, a los líderes, a los maestros en Torá, y no le recibieron. Pero los que no entienden esto dicen, no, es que todo el pueblo judío así que no le recibió, así que ya no es por ley, es por gracia, y empiezan, hermanos, allí con el error de hacer un lado la Torá. Pero en una mente hebrea entendemos que esto no significa entonces, cuando está hablando acá, volviendo acá a lo que es el banquete de bodas, cuando nos hablan los versos 8 al 10, no significa que la ley, la Torá, ya no importa. En ninguna manera significa eso, sino que la invitación al reino se extiende más allá de la élite religiosa, ¿sí? Y por eso decimos que es así que se entiende. Se entiende que la invitación va más allá de la élite religiosa, porque lo que estamos viendo acá tiene que ver con Juan 1:11, con lo que le estoy diciendo. Y por eso digo la élite religiosa. Entonces, no es que la ley ya no importa, sino que la invitación del reino se extiende más allá de la élite religiosa. Se refiere a los quebrantados de Israel y eventualmente a las naciones, cumpliendo entonces la promesa a Abraham de que todas las familias de la tierra serían bendecidas. Aleluya. Con eso tiene que ver acá los versos 8 al 10, en la parábola del banquete de bodas o la fiesta de bodas, como dicen algunos. ¿Sí? Muy hermoso, ¿verdad? Pero pasemos al verso 11 al 13. Ya vamos casi finalizando, mis hermanos. Esta parábola es muy hermosa. Versos 11 al 13 nos dice, cuando el rey vino a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no venía vestido con traje de bodas y le preguntó, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas? El hombre se quedó sin habla. Entonces el rey dijo a los siervos, átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera, en el lugar donde la gente llorará y se oirá el crujir de dientes. Tremendo. Santo, santo, santo es nuestro Jehová. Tremendo, tremendo, mis hermanos. Entonces, acá, este es el punto más crítico. Podemos ver en la parábola del banquete de bodas. Este es el punto más crítico, porque aquí es el misterio del vestido de bodas, ¿verdad? Es decir, del traje de bodas y de aquel que no estaba vestido de bodas. Yo creo que más de alguna vez nos preguntamos que quién era este, ¿sí? O quizás usted se ha preguntado que quién es este que aparece acá, que no está vestido de bodas, ¿sí? Porque este no está vestido de bodas. Y recuerdo a algunos hermanos
cuando yo venía comenzando en el camino de Yeshua, recuerdo algunos hermanos que decían, pero ¿y este quién es? ¿Y cómo entró? Y no entendían, ¿verdad? ¿Quién era este? ¿Y cómo fue que entró? Decían. ¿Cómo entró? Porque em, interpretaban, me refiero al cristianismo, que como ya les he dicho, no niego que comencé en el cristianismo a conocer del Mashiach. Yo creo que muchos de los que me escuchan también. Y luego llegamos a este bello camino de las raíces hebreas, ¿sí? Donde ya sabemos de que estábamos equivocados en muchas cosas en el cristianismo, pero ahí empezamos, muchos empezamos en el cristianismo, ¿verdad? Así empezamos a conocer a nuestro Mashiach Yeshua. Le conocíamos como Jesús, pero así comenzamos a conocerle. Entonces, lo que les quiero decir es lo siguiente. En ese tiempo entonces, muchos hermanos se preguntaban cuando había estudio o teníamos vigilia y empezamos a mirar algunos textos en la Biblia y empezamos a ver algunos textos que eran un poco como difíciles de entender. Entonces, nos reuníamos, hacíamos preguntas sobre algunos temas, pero había un tema que era un poco difícil de responder hasta para los pastores. Yo venía iniciando en el camino, o sea, poco de haber conocido al Señor en ese momento. Y miraba que era hasta difícil para los pastores cristianos entender, porque preguntaban que quién era este que había entrado, pero es que ellos interpretaban de que estaba dentro en el cielo. Entonces era muy difícil, sí, porque en el cristianismo se interpreta de que estas son las bodas que va a haber en el cielo. Vea usted. Entonces se, se, se confunde ahí porque decían, pero ¿y este cómo entró allá al cielo? ¿Cómo entró al cielo? Porque dice que no estaba vestido de boda, pero estaba allá en el cielo. Así era la pregunta. Y yo como venía comenzando, pues yo me quedaba más en la luna que todos ellos. Porque decía yo, bueno, y si ellos no saben, ¿yo cómo voy a saber? Ahora que estamos en Raíces Hebreas, comprendemos, ¿sí? Comprendemos. Entonces, por eso le digo que este es el punto. Comprendemos qué significa este que no estaba vestido de bodas y quién es. Bueno, por eso les digo que este es el punto más crítico desde la perspectiva hebrea, mis hermanos, porque también castigar a alguien aquí que aparece de la calle por no vestir formalmente, si fue invitado de repente, ¿verdad? Pues suena un poco eh, extraño, o sea, y se hace la pregunta más bien así, ¿por qué castigar a alguien de la calle por no vestir formalmente si fue invitado de repente? Entonces, se hace esa pregunta. Hasta en las raíces hebreas muchos no entienden quién es este que no está vestido de bodas. Pero vamos a la costumbre entonces, ¿sí? Para entender todo esto. Vamos a la costumbre del primer siglo, em, de cómo se celebraban las bodas y la costumbre que había en el primer siglo. En las bodas, ¿sí? En las bodas reales del Oriente Próximo, el propio anfitrión proporcionaba las vestiduras a la entrada, ¿verdad? Estaban las vestiduras con quien cada uno iba a entrar, pero no es que ellos la compraban, no es que decían, ¿qué es lo que voy a ponerme? No, el rey, o sea, el anfitrión ya tenía vestiduras y a cada quien se le daba cuando iba a ingresar al banquete de boda. Así era, mis hermanos. Entonces, eh, ya estaba la vestidura para cada quien a la entrada. Entonces, entrar con ropa propia era un insulto directo. Era decir que las provisiones del rey no eran lo suficientemente buenas, ¿sí? O sea, era un insulto, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces aquí vamos comprendiendo, ¿verdad? Vamos comprendiendo por qué el rey le pregunta a este que cómo entró sin estar vestido de bodas, porque
era la costumbre de darle las vestiduras de bodas a todos los invitados, ¿sí? Antes de ingresar a las bodas, o a la boda, antes de ingresar a la boda. Em, y miramos acá el concepto de sedaká. O sea, en el pensamiento hebreo, las vestiduras blancas simbolizan las obras de justicia, los misbot, y la pureza del corazón. Y eso es importante comprender. Entonces, ¿qué significa estar vestido de bodas o no estarlo? Bueno, estar sin el vestido es intentar entrar en el reino bajo sus propios términos y méritos, rechazando la justicia provista por el rey. ¿Y cuál es esa justicia provista por el rey? Sus misbot, lo acabo de decir, sus mandamientos, su Torah. Aleluya. Entonces ahí ya podemos comprender a qué se refiere esta parábola del banquete de bodas cuando habla de aquel que estaba allí, pero que no estaba vestido. No es como se interpreta en el cristianismo, que cómo es que estaba en el reino de los cielos y no estaba vestido. Y muchos hasta dicen, es que es Satanás que se metió ahí. Imagínense la interpretación que tienen en el cristianismo a veces, muchas corrientes cristianas. Se dice, no, es que ha de ser Satanás que se metió ahí, porque es el único que puede meterse ahí en el cielo. Y bueno, y sacan ahí sus propias doctrinas y todo, y sus conclusiones. Pero no, eso es un disparate. No es, mis hermanos, así que se interpreta en una mente hebrea. Estamos entendiendo entonces en una mente hebrea que cuando habla del que no estaba vestido de bodas, se refiere, mis hermanos, a aquel que quiere entrar al reino, pero no quiere guardar Torah. No está vestido de bodas. No está vestido de esa justicia. La Torah es esa justicia. Los misbot es esa justicia. Pero aquel que quiere entrar al reino de los Shamaim, mis hermanos, pero no cumple Torah, ¿sí? Que solo es la apariencia, a ese se está refiriendo, que solo es la apariencia en la cajal, en la congregación, que solo es la apariencia cuando va a la iglesia, por ejemplo, pero que no está guardando Torah en su corazón, que es uno en la iglesia y otro en la calle. Su testimonio habla más fuerte que sus palabras, negativamente, lastimosamente, aleluya. A ese se refiere esta parábola del banquete de bodas cuando dice que había uno que no estaba vestido de bodas. Aleluya. Y ahora usted también lo entiende, si no lo entendía. Yo sé que muchos lo entienden, pero muchos no lo entienden también. Y por eso hoy el Ruach HaKodesh me ha traído, el Espíritu de Santidad me ha traído a este capítulo 22, verso 1 al 14. Esta es una de las razones, porque muchos no entienden o no han entendido quién es este que estaba en las bodas, en la boda ahí, pero que no estaba vestido de bodas. Son aquellos, representa aquellos, mis queridos hermanos, representa aquellos que están ya, se supone, en el camino, en Yeshua, pero en realidad en su corazón están lejos porque no guardan Torah, solo son la apariencia en la cajal, en la congregación, en la iglesia, pero no guardan Torah, no guardan Torah. En su lugar donde vive, eh, muestra piedad, pero en realidad en el trabajo es otro, en la calle es otro, que no es el mismo que va a la iglesia, que no es el mismo que se congrega. En pocas palabras, no guarda mismot, no guarda mandamientos, solo es la apariencia. ¿Y qué es eso? Un religioso cualquiera. Así era ese que estaba en la boda, pero que no estaba vestido de bodas. Un religioso cualquiera. Aleluya. Así que es interesante esta parábola, mis hermanos, por eso. ¿Y qué pasó? Hubo silencio del invitado. El hombre quedó mudo, dice. ¿Y por qué? Según el derecho hebreo, no tenía defensa, ¿verdad?
O sea, según la halajá no tenía defensa. ¿Por qué? Porque sabía que había despreciado la provisión real deliberadamente. Es decir, en aquel día, cuando nos presentemos ante nuestro Mashiach, mis hermanos, y a juicio, no vamos a tener excusa. Así como este quedó mudo, todos aquellos que dicen hoy servir al Mashiach, no solo los que están allá afuera, sino los que decimos servir al Mashiach. Y cuando nos ponga delante de nosotros todas las obras que hemos hecho, y sean mayores las malas que las buenas, nuestros frutos sean, que Dios nos lo permita, más negativos, más los negativos que los buenos. Entonces, aquella persona en aquel momento quedará muda. Es decir, no tendrá excusa. No tendrá excusa. Qué terrible, mis hermanos. No tendrá excusa el juicio. Así que consagrémonos al eterno Jehová. Finalizamos con el verso 14 y nos dice, pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces en hebreo, y aquí finalizo, en hebreo esta es una estructura semítica que enfatiza lo que es la responsabilidad personal. El llamado es la proclamación general, ¿sí? Es la voz, el call general. Pero el escogido es aquel que responde activamente y, ojo, se somete a las reglas, es decir, a los mandamientos, se somete a las reglas que representan los mandamientos, a las reglas de la casa del rey, o sea, a los mandamientos de Jehová. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Hay muchos que han sido llamados y que están en una congregación, ¿sí? Pero hasta ahí. Pero para ser escogido se necesita un verdadero techubá, un verdadero arrepentimiento, un verdadero retorno a los mandamientos. No solo es ir a la cajala, a la congregación. Tú que vas a una iglesia, a una congregación, no solo es ir, es cambiar de corazón, es que te has arrepentido de corazón. Si no, aunque lleves años congregando, aunque lleves años y aunque tengas un ministerio, aunque tengas un cargo y seas un líder supuestamente, solo eres de los llamados, todavía no eres de los escogidos. Ya puedes tener muchos años, pero si tu testimonio no ha cambiado, si no estás guardando de verdad los mandamientos, la Torá en tu corazón y solo eres la apariencia, puedes llevar muchos años en una congregación, pero solo eres de los llamados. Porque para ser de los escogidos se necesita, vuelvo y repito, un verdadero techuvá, un verdadero arrepentimiento, un verdadero retorno a la raíz hebrea, a los mandamientos. Aleluya. Bendito y alabado Jehová. Entonces, finalizo diciendo, la parábola del banquete de bodas advierte que el acceso al reino no es por linaje, ni por llevar muchos años en una congregación, ¿sí? Ni por el cargo que tengo, por el ministerio que tengo. No, no es así. No es por eso, sino por serle fiel al eterno Jehová, por ser fiel en su emuná al eterno Jehová, a sus mandamientos, a esa provisión gratuita que Él nos ha dado. Pero que sí, nos insta, nos exige de una manera amorosa el guardar sus mandamientos para poder nosotros recibir esa bendición de un día estar con Él y verle cara a cara. Aleluya. Hasta acá, mis hermanos, este estudio de la fiesta de bodas o banquete de bodas. Hasta acá, entonces, hoy llegamos con su programa, por hoy, ¿verdad? Por el día de hoy, con su programa El Predicador. Quien estuvo con ustedes, su hermano Nelson Méndez, y pues que les invita a todos a que si tienen preguntas, vamos a responderles en las Quejilot de Yoshua,
Bendecidos son los que están en la Kehilot de Joshua por eso, porque tienen esa oportunidad de hacer preguntas y que le respondamos. Y si no le responde su servidor, hay maestros calificados ahí que estarán respondiendo. Así que bendiciones a cada uno, mis hermanos. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima, si Jehová así lo permite. Bendiciones.